Usted que está viendo este video en este momento, debería dar gracias todos los días por vivir en estos tiempos. Si no sabes por qué te comento esto, quédate en el próximo video. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, queridos amigos, querida comunidad, familia. De verdad que los considero así, mis hermanos en Cristo. Gracias a todos por sus hermosos comentarios, sobre todo en el video del día de ayer, por todos los testimonios de las hermanas de diferentes lugares en el mundo que entienden su función, y estoy agradecido y complacido por las cosas que compartieron con todos nosotros. Bien, el día de hoy, como lo dije al principio, si no has dado gracias por vivir en esta época que estamos viviendo, deberías hacerlo al menos después de ver este video. Vamos a pasar a la presentación para que entiendas por qué lo digo. Bien, como la portada lo dice de este video, vivimos durante la época más importante. Y muchos pudiesen decir, bueno, la época de Cristo fue importante, la época de Abraham, de Moisés, de José Smith fue importante. Sin embargo, vamos a ver varias citas adicionales que nos dice que aún a pesar de todas las épocas de la existencia de la tierra, las generaciones anteriores y las dispensaciones anteriores, aún así, esta sigue siendo la época más importante. Bien, ¿de dónde sale esta idea de hacer esta presentación y de compartirle este estudio con ustedes? Miren, el 17 de octubre del 2023, en una publicación del Church News que se llama Sigan adelante con fe, les dice el elder y la hermana Wegner a los estudiantes de Snow College en Efraín. El elder Wegner contó la siguiente anécdota. Presten atención. El elder Wegner compartió que mientras estaba en Rexburg, una noche se sentó junto al presidente Gordon B. Hinckley en una cena. El presidente Hinckley le dijo enfáticamente: David, esta es la época más importante en la historia de la iglesia restaurada. Luego continuó sin hablar de mí individualmente, sino de nuestra generación. Solo lamento una cosa, no estaré aquí para verlo, pero tú sí. Hermanos, la primera vez que yo leí esto, yo recordé en mi mente cuando el elder McConkie dijo que aunque no pudiésemos saber el día y la hora de la venida de Cristo por segunda vez, los hijos de luz pueden saber en qué generación va a llegar. En qué generación va a llegar. Entonces, cuando el presidente Gordon B. Hinckley habla con el elder Wegner y le dice que la época más importante era en donde estaba viviendo el elder Wegner, y le dice, no de manera individual se lo estaba diciendo, sino a nuestra generación, a la generación del elder Wegner, a nosotros que estamos vivos. Y miren lo que dice: solo lamento una cosa, no estaré aquí para verlo, pero tú sí. En ese momento, en mi mente, pensó por un instante, el presidente Gordon B. Hinckley le está diciendo al elder Wegner que va a ver al Señor. Se lo está diciendo. No estaré aquí para verlo, David, para verlo al Señor, así lo entendí yo en ese momento, pero tú sí. Sin embargo, luego leyendo el contexto de la publicación completa y después de analizarlo a profundidad, y ustedes lo van a ver el día de hoy, me di cuenta que no se estaba refiriendo a que iba a ver al Señor, sino que iba a ver el progreso de la iglesia y todo lo que se iba a acelerar en los últimos días. Entonces, vamos a ver esto más adelante. Sigue diciendo el elder Wegner que una parte de la época a la que se refería el presidente Hinckley es la época en la que vivimos ahora. ¿Apreciamos la época en la que vivimos? Pregunta el elder Wegner. Invitó a los estudiantes a seguir adelante con fe y la compañía del Espíritu Santo en esta época extraordinaria y maravillosa. Entonces, esto lo comparte con estos jóvenes estudiantes en el 2023. Ahora,
el 12 de junio del 2024, en otra publicación, en el Chur News también. Yo voy a dejar los links de ambas publicaciones al pie, en la parte de abajo del video, para que ustedes lo puedan ver por ustedes mismos. Dice el Elder Wegner el año pasado: vivimos una época extraordinaria en la historia de la Iglesia restaurada del Señor. En esta gran época, mientras esta aceleración de la obra continúa en todo el mundo, por favor expresen su gratitud por estar vivos ahora. Y aquí es donde vienen las palabras que les dije al principio. Estamos agradecidos por estar vivos ahora. Valoramos lo que están viendo nuestros ojos, lo que estamos sintiendo y viviendo en estos días. Bien, en los últimos 2 años, esto es lo que ha venido diciendo el Elder Wegner. Ahora, en la actualidad, yo voy haciendo un paréntesis, yo voy a profundizar un análisis adicional para complementar esto. Creo que va a ser este mes, lo voy a compartir con ustedes, pero se nos ha dicho en la reciente conferencia que viene una década inolvidable. Y muchos en su momento, lo primero que se les dice, inolvidable, maravillosa, increíble, momentos únicos, inigualables, esas palabras están asociadas a cosas buenas, como lo que ven en la izquierda de sus pantallas, una época extraordinaria, lo está diciendo el Elder Wegner. Sin embargo, por otro lado, las mismas autoridades generales, el quórum de los 12 y la primera presidencia, nos hablan de un mundo en conmoción. Entonces, al parecer, chocan entre sí estos dos conceptos. ¿Cómo nos van a decir que vienen días extraordinarios y al mismo tiempo nos dicen que estamos en conmoción? ¿Cómo es eso posible? Y bueno, vamos a analizarlo. La primera parte, vamos a analizar la parte izquierda, época extraordinaria. Y vamos a ver qué han dicho las voces autorizadas del Señor en la tierra. Elder Rasban, 2018. Cobren ánimos, hermanos y hermanas. Sí, vivimos en tiempos peligrosos, pero mientras permanezcamos en la senda de los convenios, no debemos temer. Los bendigo para que al hacerlo no se turben por los tiempos en los que vivimos, ni por los problemas que se les presenten. Entonces dice, vivimos en tiempos peligrosos, no lo omite. Sin embargo, como advertencia, se nos dice, como ya sabemos que estamos en tiempos peligrosos, permanezcamos en la senda de los convenios, ¿verdad? Entonces, no se turben, no tengan miedo por los tiempos en los que vivimos. Entonces, si nos mantenemos en la senda de los convenios, no tenemos por qué temer. 2018, Elder Wegner. Vivimos en una época singular y de revelación en la Iglesia restaurada de Jesucristo. Los ajustes históricos que se han anunciado hoy tienen solamente un propósito global: fortalecer la fe en el Padre Celestial y su plan, y en su Hijo Jesucristo y su expiación. El horario de las reuniones dominicales no se acortó simplemente. Más bien, ahora tenemos más oportunidades y responsabilidades de manera individual y como familias para utilizar nuestro tiempo a fin de mejorar el día de reposo como delicia en casa y en la capilla. Hermanos, y lo que hemos vivido, esto lo vimos desde el 2018, fue que efectivamente una de las cosas maravillosas que hemos eh, comenzado a ver desde el ministerio del presidente Russell M. Nelson es estos ajustes históricos, estos cambios en las reuniones, esta jubilación de la orientación familiar, esta unificación de los quórum de élderes y el sumo sacerdote. Todas estas cosas nosotros las hemos visto. Desde el 96 que yo me bauticé, yo nunca había visto un horario dominical o unas reuniones dominicales en donde tuviéramos de manera resumida 2 horas todo el contenido que se estuviese impartiendo, ni un énfasis en la enseñanza en el hogar. Eso no lo habíamos visto antes. Lo que hemos comenzado a ver en el 2018 es la revelación, ¿verdad? Que ha sido dada a nosotros a través del profeta. En un mensaje que se llama Juventud Israel, el presidente Russell M. Nelson dijo: piensen en la emoción y la urgencia de todo. Cada profeta, comenzando con Adán, ha visto nuestros días.
Y cada profeta ha hablado sobre nuestro día en que Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. Dos palabras que pudiesen definir esta época, definir esta década inolvidable que ya empezó. Ya empezó, recuerden, empezó con el cumpleaños del presidente Russell M. Nelson número 100. Eso lo dijo el elder Stevenson en el discurso. Emoción y urgencia. Tenemos emoción al anunciarse templos en nuestros países, al anunciarse nuevos cambios, ajustes. Sentimos emoción por todo lo que estamos viviendo y viendo. Y al mismo tiempo, hermanos, urgencia. Es decir, no nos centremos solamente en la emoción de un templo en nuestra ciudad. Por el contrario, preparémonos con urgencia para que cuando ese templo, esa casa del Señor sea abierta, con urgencia entremos en ella todo el tiempo que sea posible, porque lo vamos a necesitar, hermano. 2020, vivimos, el elder Rasban dijo, vivimos en esa época que se ha profetizado. Somos el pueblo encargado de marcar el comienzo de la segunda venida de Jesucristo. Debemos congregar a los hijos de Dios, aquellos que escucharán y aceptarán las verdades, los convenios y las promesas del Evangelio sempiterno. Esta cita la había pasado por alto porque no recordaba que el elder Rasban había dicho eso. Somos el pueblo, los santos de los últimos días, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, el reino de Dios sobre la tierra, es el pueblo encargado de marcar el comienzo de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo le hace sentir eso a usted? Saber que nosotros somos los que estamos a cargo de marcar este comienzo, de llevar a cabo la obra del Señor en esta tierra. Octubre del 2020, el profeta Russell M. Nelson dijo, vivimos en una época gloriosa prevista por los profetas durante siglos. Esta es la dispensación en la que no se retendrá ninguna bendición espiritual a los justos. A pesar de la conmoción del mundo, el Señor quiere que miremos hacia el futuro con gozosa anticipación. No perdamos el tiempo en los recuerdos del ayer. El recogimiento de Israel sigue adelante. El Señor Jesucristo dirige los asuntos de su iglesia y ésta logrará sus objetivos divinos. Entonces, hermanos, siempre se nos ha dicho que estamos viviendo lo que se ha visto o lo que han visto los profetas desde Adán. Es por eso que cuando el profeta Leí, Nefe, Isaías hablaban del recogimiento que iba a ocurrir en los últimos días, sí, este pueblo ha sido disperso, Israel, y ha sido cautivo y llevado a otras tierras. Ellos hablaban de eso. Sin embargo, el Señor le mostró que en algún momento iba a volver y que en algún momento este recogimiento se iba a llevar a cabo en los días previos, en las épocas y años previos a la segunda venida de Cristo. Y por eso es que en varias citas, ya lo hemos visto, se nos dice, los profetas anteriores han visto nuestra época, los profetas de Adán han visto nuestra época. Octubre del 2021, el del Rafa nuevamente dice, vivimos en una época en la que somos llevados por doquiera, a la que la espiritualidad, la decencia, la integridad y el respeto están bajo ataque. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos la voz del Señor a través de su profeta y para calmar nuestros temores y elevar nuestras miras y ánimo, porque cuando el presidente Nelson habla, habla el Señor. Hermanos, ¿por qué vivimos una época maravillosa? Porque estamos guiados, así como el pueblo de Israel en el desierto, guiado por Moisés, cuando los ayudó a escapar de Egipto. En la actualidad estamos siendo guiados por un profeta. Y cuando el profeta Russell M. Nelson habla, habla por el Señor. Es la misma voz del Señor. Amós 3:7. Entonces, hermanos, prestemos atención a esta época, porque estamos viendo ante nuestros ojos cómo se están cumpliendo todas las cosas y el Señor está hablando a través de su profeta, no a través de Google, de los amigos, de la infancia, de nuestra familia. El Señor nos habla a través de su profeta.
La influencia de la iglesia, dice Elder Andersen en octubre del 2021, la influencia de la iglesia restaurada de Jesucristo descansará no solo sobre quienes sean miembros de la iglesia, gracias a las manifestaciones celestiales en nuestros días, gracias a las sagradas escrituras que se han restaurado en la tierra y el poderoso don del Espíritu Santo. Seremos una luz sobre un monte, mientras que las tenebrosas sombras de incredulidad respecto a Jesucristo llenarán el mundo de tinieblas. Hermanos, tenemos entonces tres elementos que podemos rescatar en este fragmento del Elder Andersen. Tenemos manifestaciones celestiales en nuestros días. Y esto es algo que también confirmó el presidente Russell M. Nelson. Veremos las mayores manifestaciones del poder de Dios que el mundo jamás haya visto. Estamos viendo esas manifestaciones celestiales de las que habla el Elder Andersen. Sueñen sueños y tengan visiones y vean visiones, dice el Elder Holland. Estamos viendo estas manifestaciones celestiales. Tenemos las escrituras ante nuestros ojos. Las estamos leyendo, las estamos escudriñando. Estamos estudiando el Ven, sígueme. Tenemos el poderoso don del Espíritu Santo. Todos estos elementos forman parte de esta época maravillosa y extraordinaria, hermano. Entonces, voy a colocar esta lámina en grande porque esta parte, esta primera parte, es un resumen de lo que hemos visto en todas las citas anteriores. En la parte izquierda, en esta época extraordinaria, ¿por qué es extraordinaria? Bueno, porque tenemos de arriba hacia abajo 12 elementos. La aceleración de la obra, tenemos la senda de los convenios, convenios que nos hacen o que nos permiten acercarnos al Señor y prepararnos para su venida. Tenemos una iglesia guiada por revelación. Tenemos ajustes históricos que nos ayudan también a prepararnos. Tenemos que, bueno, cada profeta desde el principio de la tierra ha visto nuestros días, por eso también es extraordinaria nuestra época. Israel se está recogiendo, somos los encargados de marcar el comienzo de la segunda venida, la responsabilidad la tenemos nosotros. Esta dispensación es en la que no se detendrá ninguna bendición a los justos. Tenemos la voz del Señor a través de su profeta, tenemos manifestaciones celestiales y yo las veo y las leo cada vez que ustedes comparten entre los comentarios sus experiencias individuales, personales y sagradas. Tenemos las escrituras y por supuesto el don del Espíritu Santo. Entonces, en esta primera parte podemos ver, hermano, por qué es maravilloso y extraordinaria esta época, porque es la época más importante, porque literalmente se están cumpliendo las profecías que cientos y millones de años atrás han sido dadas a través de profetas anteriores y han visto nuestros días. Entonces, en esta primera parte podemos ver el lado maravilloso y extraordinario. Ahora, vamos a ver qué nos han dicho en esta otra parte de que dice Mundo en Conmoción. Veamos la siguiente cita. Abril del 2018, Russell M. Nelson. Soy optimista en cuanto al futuro. Estará lleno de oportunidades para que cada uno de nosotros progrese, contribuya y lleve el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, tampoco soy ingenuo en cuanto a los días venideros. Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Hermanos, y aquí comienza a decir el presidente Nelson, soy optimista en cuanto al futuro, pero no soy ingenuo. Podemos ser optimistas, la fe nos puede llevar a esperar de manera ansiosa estos momentos extraordinarios, pero no hay que ser ingenuos. Y no lo digo yo, lo dice el presidente Nelson. No podemos en nuestras oraciones orar o pedir o ayunar, un ejemplo, porque haya paz en el mundo. Porque en ninguna parte de las revelaciones en los últimos días se dice que previo a la segunda venida habrá paz. Al contrario, la maldad irá madurando y el corazón de los hombres se enfriará. Entonces, no podemos ser ingenuos. Debemos estar conscientes de todo lo que está aconteciendo. Entre esos, el bombardeo constante de noticias, filosofías de los hombres, que nos llevan por corrientes ambiguas y que a la final buscan destruirnos. El presidente Aire en octubre del 2018 dijo, desde el comienzo las pruebas no han sido sencillas,
Afrontamos pruebas que surgen de tener un cuerpo físico. Todos nosotros vivimos en un mundo en que se intensifica la guerra de Satanás contra la verdad y contra la dicha individual. Probablemente les parezca que el mundo y su vida están en creciente conmoción. Mi tranquilidad es esta. El Dios amoroso que ha permitido esas pruebas para ustedes también ha dispuesto un modo seguro de atravesarlas. Hermanos, y muchas veces uno de los elementos que usa Satanás es la intranquilidad de nuestra alma, el buscar que nosotros sintamos miedo constante por lo que está aconteciendo, por lo que está viendo entre las noticias, y a tal punto que las personas sucumben en desafíos emocionales, psicológicos, espirituales, que les impide ver lo maravilloso de nuestros días. Eso es también parte de lo que se está viviendo en la actualidad, de esta guerra de Satanás de manera incesante. El de Christofferson, abril del 2019. Vivimos en una época hedonista en la que muchos cuestionan la importancia de los mandamientos del Señor o simplemente lo pasan por alto. Frecuentemente las personas que menosprecian los preceptos divinos, tales como la ley de castidad, el principio de la honradez y la santidad del día de reposo, parecen prosperar y disfrutar de las cosas buenas de la vida. En ocasiones, aún más que quienes se esfuerzan por ser obedientes. Algunos comienzan a preguntarse si el esfuerzo y los sacrificios valen la pena. Estoy seguro que muchos de nosotros a veces en nuestro diario vivir hemos pensado en alguna época de nuestra vida por qué a los malos le va bien. ¿Por qué esas personas que menosprecian los preceptos divinos le va bien? No creen en Dios, tratan mal al prójimo, son déspotas, son groseros con sus semejantes. Sin embargo, económicamente les va bien, son prósperos. Y dice el de Christofferson en las últimas dos líneas, algunos, algunos de nosotros, incluso conociendo la verdad y esforzándonos por guardar los mandamientos, comenzamos a preguntarnos, ¿vale la pena tanto esfuerzo y sacrificio? ¿Vale la pena ser santo de los últimos días en esta época? Me critican, tengo pocos amigos porque no compartimos sus mismas costumbres, no vamos a los mismos lugares a celebrar fiestas, no tomamos lo que ellos toman, no participamos en actividades que otros participan. ¿Vale la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tanta obediencia y a la final no tengo lo que quiero? Eso es parte de la guerra de Satanás, hermano. Eso es parte de ese estado de conmoción que busca Satanás que nosotros sintamos. Presidente Russell M. Nelson, abril del 2021. Vivimos en una época profetizada desde hace mucho tiempo en que todas las cosas estarán en conmoción y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Esto era así antes de la pandemia y seguirá siéndolo después de ella. Seguirá aumentando la conmoción en el mundo. Lo he dicho en otros videos, cuando el presidente Nelson habla, no hay ambigüedad en sus palabras, no es políticamente correcto. Nos está diciendo de manera clara, la conmoción ya existía antes de la pandemia y después de ella va a seguir aumentando, aumentando, hermano. Los días que estamos viviendo, y yo lo he sentido así desde el año pasado incluso, he sentido como la presión de problemas, de desafío, de ver la apatía en otras personas, que a pesar de que uno trata de hacer de acuerdo a sus circunstancias un esfuerzo para llevar a cabo la obra del Señor, no todos empujamos con la misma fuerza, ni con la misma urgencia, como dice el presidente Nelson. Y eso es parte de lo que estamos viviendo también. Sin embargo, debemos ser conscientes, no ser ingenuos y entender de que esta conmoción va a seguir aumentando. En octubre del 2020, el elder Oaks dijo, vivimos en una época de ira y odio en el ámbito de las relaciones y normas políticas. Lo experimentamos este verano, cuando algunas personas fueron más allá de las protestas pacíficas y se involucraron en comportamientos destructivos. Lo vemos en algunas campañas actuales para ocupar cargos públicos. Desafortunadamente, algo de esto se ha extendido a declaraciones políticas y referencias hirientes
en las reuniones de la iglesia. Ira y odio en temas políticos, incluso dentro de la iglesia. Yo le voy a comentar algo que muchos de ustedes no saben. Cuando yo hice el programa en diciembre de Caerá el Muro, haciendo alusión a mi experiencia personal, la experiencia individual del Elder Hugdor, lo que ocurrió en el Muro de Berlín y lo que yo he visto y sentido de los últimos acontecimientos después del anuncio del templo en Maracaibo, Venezuela, yo ese programa lo enfoqué en el caso de Venezuela. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque la ira y el odio se manifestaron en muchos comentarios. Cuando yo dije, y yo mostré una foto, ustedes pueden ver ese video, cómo había un desgaste físico en mi rostro eh, por la desnutrición que estábamos sufriendo gran parte de la población de Venezuela entre el año 2015 y 2016. Hermanos, habían comentarios hirientes, fuertes. Recuerdo solamente uno y se los comparto. Una persona escribió, y santos de los últimos días, hermano, y eso es lo grave. Una persona escribió, si pasaste hambre, fue por tu culpa. Imagínense el nivel de ira, de odio en las relaciones humanas por temas de política. Entonces, hermano, lamentablemente esto va a seguir aumentando. Yo se los comparto porque estoy, debido al canal, expuesto a todo este tipo de comentarios. Pero yo estoy seguro que tú has sido víctima también de algún comentario en cualquier sentido por temas políticos, en tu país, en tu ciudad, por temas migratorios inclusive, por temas de raza, religión, otros temas sociales. Pero esto lo estamos viendo. ¿Qué piensas de esto? Déjamelo saber en los comentarios y estaré atento de leerlo. El Elder Quentin L. dijo en octubre del 2020, en esta dispensación en que vivimos en una época especial, el mundo no ha sido bendecido con la rectitud y la unidad descrita en Cuarto Nefi. De hecho, vivimos en un momento de divisiones particularmente marcadas. Sin embargo, los millones que han aceptado el Evangelio de Jesucristo se han comprometido a lograr tanto la rectitud como la unidad. Todos somos conscientes de que podemos mejorar y ese es nuestro desafío en esta época. Podemos ser una fuerza para elevar y bendecir a toda la sociedad. En este punto decisivo, a los 200 años de la historia de nuestra iglesia, comprometámonos como miembros de la iglesia del Señor a vivir con rectitud y estar unidos como nunca antes. Esto va de la mano con la cita anterior. Nos dice que hay divisiones particularmente marcadas. Previo a la venida de Cristo a las Américas, se dice que el pueblo estaba dividido en tribus. Cada jefe de familia, con sus amigos y con sus parientes cercanos. Y así estaba dividido el pueblo. La división es una de las herramientas que Satanás siempre ha usado. Y si lo ligamos con la cita anterior de temas políticos que hablaba el Elder Oaks, la política ha sido una de las herramientas que en este último siglo Satanás ha usado para dividir familias, esposos, padres e hijos, barrios, estacas. Estos temas, hermanos, una vez que calan en el corazón de los santos, pueden llegar a provocar divisiones muy marcadas. Yo lo he vivido, yo lo he visto. Abril del 2022, Russell M. Nelson, el profeta, dijo, los profetas prohibieron nuestros días en los que habría guerras y rumores de guerra, y cuando toda la tierra estaría en conmoción. Como seguidores de Jesucristo, suplicamos a los líderes de las naciones que encuentren soluciones pacíficas a sus diferencias. Hacemos un llamado a las personas de todo el mundo para que oren por los necesitados, para que hagan lo que les pueda por ayudar a los afligidos y para que busquen la ayuda del Señor para poner fin a cualquier conflicto grave. Guerras y rumores de guerra. En este momento, hermanos, se están librando guerras en todo el mundo. En todo el mundo. Y Latinoamérica no se escapa de eso, a pesar de que no tenemos conflictos bélicos ni invasiones de un país a otro, nosotros podemos ver estas guerras, también guerras psicológicas, masificación de mensajes falsos a través de las redes sociales y un montón de cosas más que están alterando
de verdad el espíritu y el alma de los hijos de Dios en la tierra. El elder Eyring dijo en abril del 2022, mis queridos hermanos y hermanas, hemos sido bendecidos hoy al escuchar a siervos inspirados de Dios que nos han aconsejado y alentado. Cada uno de nosotros, allí donde nos encontremos, sabe que vivimos en tiempo cada vez más peligroso. Ruego que yo pueda ayudarlos a permanecer firmes en las tormentas que enfrentamos con un corazón de paz, en paz. Entonces, nos sigue diciendo, vivimos en tiempos cada vez más peligrosos. Lo que veíamos recientemente, esta conmoción seguirá aumentando. En el 2022 el profeta dijo, en la actualidad vivimos en lo que sin duda es una de las épocas más complicadas de la historia del mundo. Las complejidades y los desafíos hacen que muchas personas se sientan abrumadas y exhaustas. Hermanos, por un lado vimos extraordinaria, una época extraordinaria. Sin embargo, también es la más complicada del mundo, en la historia del mundo. Y esas complejidades pueden hacer que nos sintamos abrumados y exhaustos, hermano. Y eso es lo que yo le decía hace rato. Yo me he sentido a veces exhausto debido a tantas situaciones, injusticias, noticias, cosas que ocurren en mi país, en otros países, desastres naturales, necesidades, desafíos individuales, espirituales, temporales, un montón de complejidades diarias que usted y yo vivimos. Y esto es parte también de esa década inolvidable que ya pasó. Entonces, aquí se completa el mapa completo. Del otro lado, ya hablamos en la primera parte de la época extraordinaria y en todas estas últimas citas hemos hablado de este mundo en conmoción. ¿Por qué está en conmoción? Porque hay contención, un bombardeo de noticias 24 horas, filosofías de los hombres que atacan la verdad, guerra de Satanás en contra de todos nosotros, las personas que menosprecian los mandamientos de Dios, conmoción en el mundo seguirá aumentando, ira y odio en las relaciones humanas y políticas, divisiones marcadas, guerras, rumores de guerra, tiempos cada vez más peligrosos, complejidades y desafíos que afectan a las personas. Hermano, esta es mi interpretación. Lo que ustedes están viendo en pantalla es mi interpretación de cuando en la última conferencia se nos dijo, viene una década inolvidable. Esta es mi interpretación de la década inolvidable. Por un lado tenemos todo lo extraordinario que están viendo nuestros ojos y de lo que nosotros somos testigos, pero por otro lado, sin ser ingenuos, tenemos la guerra y la confusión y la conmoción al mismo tiempo. Y esto, hermanos, es el estado de probación. Para esto hemos venido a esta tierra, en este momento tan crucial y tan difícil en la historia de la tierra. Con esto los probaremos para ver si harán todo lo que nosotros les mandemos, dijo el Señor y el Padre Celestial. Con esto los probaremos. Y esto es el estado de probación. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el estado de probación. Ahora, hay algo interesante que yo quiero destacar. Y es que en todas las citas que leímos, en todas las citas, si ustedes sacan la cuenta, mencioné en cada una de las lecturas, en total, 18 veces la palabra vivimos. Desde el 2018 hasta el 2024, todas las citas que he leído y otras más que seguro están presentes en las conferencias generales, menciona la palabra vivimos. Es decir, hermanos, ya no se nos habla de un futuro, vamos a vivir. O en el futuro, como lo hacían los profetas del pasado. Como el presidente Gordon B. Hinckley se lo dijo al elder Weiner en la primera anécdota que leí. Yo no estaré vivo para verlo, le dijo el profeta Gordon B. Hinckley al elder Weiner, pero tú sí. En pocas palabras, yo no lo voy a vivir, pero tú sí. Nosotros lo estamos viviendo, hermano. Nosotros los estamos viviendo. Estamos viviendo en la época más extraordinaria y de mayor complejidad en la historia de la Tierra. Somos nosotros los que los estamos viviendo. Y este énfasis en esta palabra de vivimos es porque el Señor quiere ubicarnos en decir con emoción, como lo dije al principio,
que lo dijo el presidente Nelson, con emoción y con urgencia, vivan, vivan esta época, con emoción y con urgencia al mismo tiempo. Adicionalmente, y para concluir, a veces recordamos solamente la cita del presidente Nelson. Sin embargo, quiero complementarlo con dos citas adicionales, haciendo alusión a la profecía de Nefi. Y es que en el 2018, el elder Cook dijo, Nefi vio nuestra época. En el 2020, el profeta dijo, estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio, solo en visión. Y en el 2021, el elder Christofferson dijo, Nefi nos vio a nosotros y nuestra época. En 3 ocasiones, 3 miembros de los 15 profetas videntes y reveladores mencionan esta profecía de Nefi. Nefi vio nuestra época. Nefi nos vio en visión y vuelven a decir, Nefi nos vio a nosotros y a nuestra época. Hermanos, somos nosotros los que estamos viviendo aquellas cosas que Nefi vio en visión. ¿Qué les hace sentir eso en su mente y en sus corazones? ¿Cómo se sienten en este momento? Emocionados, con miedos, con angustia. Y déjenme decirle algo, algunas personas, afortunadamente son pocas, pero recientemente leí un comentario en donde decía, dejen de infundir el miedo entre las personas, haciendo alusión a la última serie de los 7 ángeles con trompeta. Y yo no respondo ese tipo de comentarios, en verdad. Pero es curioso cómo a veces, por miedo, y pudiese ser, no queremos ver estas cosas. Y no queremos que el profeta nos diga que vienen tiempos difíciles. Pero hermanos, este canal se encarga de recordar estas citas para nuestra preparación espiritual de manera individual. Y como parte de nuestra preparación es refrescar y recordar las palabras del profeta y de los apóstoles en las últimas conferencias. ¿Qué te pareció el video de hoy? ¿Qué te hace sentir estas cosas en tu corazón? Compártelo, por favor. Activa todas las notificaciones para que te sigan llegando los anuncios de los nuevos videos y futuros videos que vamos a seguir haciendo. Nos estamos preparando para la conferencia general y vienen videos maravillosos. Viene una serie maravillosa, pero te quiero invitar a que el día de mañana, lunes, completamente en vivo, a la misma hora que el último lunes, vamos a compartir un análisis bastante especial y bastante particular. Nos vemos entonces el día de mañana. Gracias por acompañarme el día de hoy.